Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos hablando sobre mi experiencia en visitar el Museo de Arte de El Salvador. Como breve introducción empezaré hablando sobre dónde se encuentra ubicado. Este está en la ciudad de San Salvador, en la colonia San Benito. Este se encuentra actualmente financiado por la misma Asociación de Museos de Arte de El Salvador. Es entonces que dando esta pequeña introducción es que comenzaré hablando un poco más sobre cuáles son las obras más destacadas para mí o que me llamaron la atención. Una vez nos adentramos en el museo, encontraremos que en la sala Toño Salazar se encuentra el proyecto Carbón, hecho por José David Herrera, en el cual nos está mostrando su reflexión sobre el fuego y algunas de sus consecuencias. En este caso, una vez que lo vi fue bastante impresionante, ya que también podía representar otros elementos en que en un principio quizás no logré entender de qué se trataba, pero una vez me acerqué y pude apreciar los detalles con el que contaba todas estas obras, es que pude entender un poco más sobre lo que estaba tratando de transmitir este autor al hablarnos sobre el carbón. Es entonces que, siguiendo con este recorrido, luego de una bienvenida muy monocromática, es que me adentré a la colección Trópico Telúrico, en el cual nos estamos hablando un poco más sobre nuestra historia, nuestro país y muchos elementos culturales que tienen que ver con él. Me llamó mucho la atención que una vez dentro de lo primero que podía apreciar era una colección de mapas bastante antiguos, donde se puede representar nuestro país, así como las primeras divisiones geográficas por departamento. Es entonces que pueden tener un poco más sobre cómo se dividía según la historia y cuáles son los sucesos más importantes que hicieron que esta fuera cambiando. También algo que me llamó la atención es que estaba publicado una hoja de un periódico llamado El Trabajo, y en este caso quiero hacer un poco más de énfasis porque una vez de entender un poco más sobre elementos de la diagramación, impresiones, y es que encontré muy interesante ver cómo es que se trabajaba durante muchos años atrás y ver que elementos como el título, alineaciones, subtítulos, incluso ilustraciones se pueden ver representados y que incluso el día de hoy todavía se mantienen. Fue muy interesante poder ver de que no solo se representaban obras, sino que también al lado de las obras nos estaban contando un poco más sobre la historia del país, así como situaciones que marcaron o que fueron una inflexión de la política, cultura o religión. A partir de aquí me llamaron la atención mucho más obras que tenían que ver con un estilo muy distinto, ya sea por la técnica o por lo que estaban representando. En este caso, la lámina de cobre me llamó mucho la atención por primero el tamaño, las dimensiones era bastante grande y también la técnica estaba bastante bien representada, e incluso luego de parecer que lleva bastantes años en exposición se conserva bastante bien. Otra que me llamó la atención fue el retrato que había de Alberto Masferrer, por la técnica que de igual forma me recordó al himno grabado. Continuando con otra de las obras que me llamó la atención es este cuadro que trata sobre la guerra en El Salvador. No puede ser tan agradable de tocar, pero que sí me llamó la atención más que todo por los colores con los que se utilizó, porque solo bastó con eso para dar a entender la interpretación que quería, la cual era una situación de peligro y mucha inseguridad. Continuando con pasé a una colección un poco más entretenida, un poco más llamativa y colorida en mi punto de vista. Presento aquí es de Antonio Bonilla, en la que está representado el cuadro de los absurdos. Me llamó bastante la atención porque me quedé analizando sobre qué podía tratar, e incluso pueden dar algunas referencias sobre la política en este mismo cuadro. Continuando con las pinturas que me llamaron la atención están estas. El título de estas son Hipnosis Colectivo, en la que nos podemos representar con que está hablando de una situación del país, dando una crítica social, y me llamó mucho la atención por la técnica también, porque está bastante limpia a pesar de que está muy cargada de elementos y tiene mucho simbolismo. La siguiente obra también es del mismo artista y me llamó la atención. La primera impresión que me dio es que parecía un corazón, así que una vez analizando eso puedo entender que incluía bastantes formas geométricas y orgánicas dentro de la misma composición, por lo que me llamó mucho la atención y me gustó bastante por cómo lo había representado y su propia visión.
Las siguientes obras que están viendo a continuación son algunas de las otras que me llamaron la atención, ya sea por la elección cromática o la composición de esta. Este me llamó mucho la atención por la temática, además de lo color que estaba muy saturado de elementos, colores, formas, mucha información, y todo esto por la temática que estaba tocando, la cual era la especie moderna, la que nos está representando a nosotros como humanos en esta nueva era, en la que la tecnología y la globalización es algo que está siempre presente, y lo que ha hecho que el avance de la tecnología haya cambiado muchas costumbres humanas, haya creado muchas tribus urbanas y todo un lenguaje de internet. Siguiendo con este recorrido, es que pasamos a obras que tienen que ver con la escultura. En este caso pude reconocer bastante bien, solo a primera vista, al poder encontrarnos con esta escultura hecha por Oscar Kane, que también es catedrático de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Es así que decidí pasar a las siguientes áreas porque consideré que podría seguirme extendiendo mucho más en todas de las obras, pero creo que es necesario también darle un hincapié a otros elementos de otras alas que encontré muy interesantes y que me gustaría mostrarles. En este caso paso al ala de videoarte, en el que pude encontrar bastantes cortometrajes o clips donde marcaban situaciones que tenían que ver mucho políticas sociales o formas en las que se está viendo nuestra sociedad. Incluso algunos clips que parecían ser bastante lúdicos, que tienen que ver con situaciones como infancia o que tienen que ver con matices un poco más sociales y temas bastante controversiales. Continuando con otra de las áreas que me llamó la atención, era del área de talleres. Y al final el que más me gustó, creo que estéticamente también se veía mucho mejor, es el resultado del taller Flores de Papel, que como pueden apreciar también incluí una fotografía que tomé ahí. Ahora, para ir finalizando este viaje, es que les hablaré un poco sobre la pequeña biblioteca que está dentro del museo, en la cual pude darme cuenta que tenía una buena colección de libros que tenían artistas de tanto nivel nacional como internacional. Me gustó el hecho de que también tuviera una parte para poder sentarse a leer, y también que estaba bastante bien decorado. Tenía una escultura y al otro lado estaban viendo una representación de otros libros que tenían estos elementos como flores decorativas, como para dar un poco más de belleza al lugar y al entorno. Y eso sí, como estoy finalizando mi experiencia por el recorrido del Museo Arte, espero que sea de su agrado y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por su atención.